Bien, antes de continuar quería dar la bienvenida a compañeros y compañeras de los movimientos sociales, como son Maripita de Comisiones Obreras de Base. Isabel Suárez de Canales por la Izquierda. De la plataforma de afectados por la hipoteca. Y nos envían desde Tenerife un saludo de Si Se Puede. Paco Vaquero también nos manda un saludo a la... ¿Ah? No. Bueno, a continuación, tras la reunión del Consejo Político Nacional entrante, se decidió por unanimidad que fuese coordinador nacional de Izquierda Unida Canaria Ramón Trujillo. Muy buenos días, voy a poner de pie porque creo que nos vemos mejor. Sí, pero bueno, la pierna derecha que la tengo un poco afectada. La derecha sí, la derecha falla a veces hasta para la Bueno, en primer lugar quiero agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañan, de otras organizaciones que acabamos de saludar. En segundo lugar, creo que recojo el sentir de toda la militancia de Izquierda Unida al transmitir la felicitación y el agradecimiento a los compañeros y compañeras de Gran Canaria por todo el trabajo de organización de esta asamblea y de los actos que la han acompañado. Ha sido un trabajo enorme y muy bien hecho. Y en tercer lugar, evidentemente, creo que después de este año y medio desde la anterior asamblea de ámbito de Canarias, pues la organización ha crecido, nos hemos implantado en islas en las que apenas estábamos, como Lanzarote y Fuerteventura. Hay más asambleas, hay más militancia, hay más capacidad de trabajo, hay más acción, hay un balance positivo en ese aspecto y también hay retos de ambicionar mucho más, como hemos hablado en esta asamblea, con mucho más trabajo, mucha más implicación. De aquí sale un consejo político elegido por esta asamblea cuyo principal compromiso es trabajar, trabajar y trabajar, porque al final el único programa que cobra cuerpo es el que está respaldado por el trabajo y la implicación de todos y todas nosotras. Yo creo que ese es el mensaje más claro, más contundente que tenemos por delante. Y en relación a esta asamblea, pues hemos hecho una serie de propuestas que son importantes, ¿no? Hemos hablado de proponer democracia para Canarias, vamos a decirlo con claridad. En Canarias hay un régimen autoritario moderado, no es la dictadura de la que venimos, pero tampoco es la democracia a la que queremos llegar. Estamos a medio camino, esto lo decimos con claridad, y además es un tema importante, porque esto no es cuestión, no es cosa de políticos, no es cosa de personas dedicadas a la política, sino es cosa de la gente normal. Hay un estudio de dos profesores estadounidenses muy curioso, compara los sistemas democráticos durante 50 años después de la Segunda Guerra Mundial y compara los países en los que los sistemas electorales son proporcionales, es decir, mismo porcentaje de votantes que porcentaje de diputados y diputadas. Los sistemas proporcionales con los mayoritarios, es decir, los sistemas donde los dos partidos grandes obtienen más porcentaje de diputados y diputadas que porcentaje de votantes. Hace esa comparación. ¿Y cuál es la diferencia? Porque los países con sistemas electorales proporcionales, tipo Dinamarca, algunos países nórdicos, son los que tienen los mejores derechos laborales, el mejor estado del bienestar, las mejores condiciones de vida, la mayor representación de la pluralidad que hay en la sociedad. Y los estados con sistemas mayoritarios, tipo Estados Unidos, algunos del mundo anglosajón, ¿cuáles son? Donde dentro del primer mundo, los estados donde menos ha prosperado el estado del bienestar y los intereses de la gente. Por eso cuando estamos hablando de denunciar el sistema antidemocrático que tenemos en Canarias, estamos hablando de denunciar las causas de que hoy tengamos un 33% de paro, estamos hablando de denunciar que seamos los líderes antes de la crisis, durante la crisis, y si siguen gobernando los mismos después de la crisis, que seamos los líderes de Europa en Canarias en desempleo. Entonces, por eso yo creo que es importante insistir en esta cuestión, ¿no?
En este momento, decía el apóstol Santiago que el apóstol Santiago que la fe sin obra está muerta. ¿De qué sirve tener fe si no tengo obras? ¿Y de qué sirve proclamarse demócratas, como hacen todas las personas que en este momento están en el Parlamento de Canarias, si no tienen obras? Porque en el Parlamento de Canarias lo que hay es un tongazo organizado legalmente. Se ha legalizado un tongo. En este momento hay un 17% de parlamentarios y parlamentarias que no representan a nadie. Son producto de la ley electoral. Son diputados y diputadas zombies, porque no hay el voto de un solo vivo detrás de ellos. Y eso es lo que hace que... Es lo que explica que en su día Pedro Lescano describiera el Parlamento de Canarias como la cámara más baja de nuestra democracia. Porque realmente es lo que hemos visto, es lo que estamos viviendo y es la percepción que tenemos una gran parte de la ciudadanía. En este momento el gobierno de Canarias se sustenta en dos partidos que tienen el 46% del voto y el 60% del Parlamento. Es decir, tienen un 30% más de diputados y diputadas que de votantes. Eso es lo que se llama un fraude electoral legalizado, organizado, para que las voces que queremos cambiar esta tierra tengamos muchas dificultades en acceder a la Cámara Nacional. Yo creo que es un tema importante y sobre todo de lo que se trata de aquí sale una propuesta democrática avanzada, porque sale un sistema proporcional que respeta hasta cierto punto los equilibrios territoriales del archipiélago, que plantea mecanismos revocatorios, que entiende que la democracia no son solo elecciones, no son solo mecanismos representativos, sino también participativos. Creo que hemos hecho una propuesta muy interesante en ese aspecto, evidentemente, ¿no?, para el futuro de Canarias, pero también me parece que es importante, de cualquier manera, el trabajo deslegitimador, es decir, empezar a decir con claridad que hay que dejar de llamar al pan vino y al vino pan y decir que no son demócratas, que están en contra de la democracia. Democracia significa entender que somos iguales, que valemos lo mismo, que nuestros votos tienen que valer igual y que a partir de ahí lo discutimos todo, pero que esa es la base. Esto no es ni de derecha ni de izquierda, sino de demócratas y no demócratas. Y yo creo que lo que hay que empezar a cuestionarles es que sean demócratas. Y este es uno de los mensajes pues claros de esta asamblea. El otro aspecto importante que también hemos analizado en esta asamblea, el régimen económico y fiscal de Canarias. En un momento en el que los poderes económicos que nos han gobernado intentan atrincherar privilegios en el régimen económico y fiscal, quieren seguir con un descuento fiscal que les permita que con los impuestos no pagados se pueda prestar a la administración, es lo que llaman RIC, invertir RIC en deuda pública. Quieren seguir con eso, quieren poder con impuestos no pagados invertir en otros países, quieren que las cotizaciones sociales, que son salario indirecto, no se perdonen dentro del REF, dañando la seguridad social y los recursos para sanidad, pensiones, etc. Frente a todos esos privilegios, pues nosotros lo que hemos planteado en esta asamblea, la conclusión de esta asamblea, es que rechazamos la RIC a cambio de que el dinero que deje de ingresar, el dinero que pase a ingresar la administración una vez que cobre los impuestos, el dinero que ingrese se transfiera a Canarias. Porque con el dinero que deja de ingresar la administración cada año a la Canarias más rica, por el descuento fiscal que se llama Reserva de Inversiones de Canarias, se podrían crear 15.000 empleos en los servicios sociales. Se podrían pagar 15.000 empleos en los servicios sociales, en lugar de seguir manteniendo un privilegio que tenía el pretexto de capitalizar a las empresas canarias, y ya en 2005 la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda decía que las empresas beneficiarias de la RIC estaban sobrecapitalizadas. Hablaban de capitalizar a las empresas canarias cuando en Cabo Verde los inversores canarios estaban por encima de los inversores italianos, etc. Hablaban de capitalizar a las empresas canarias cuando la Ley de Directrices de 2003 decía, se jactaba de que Canarias exporta capitales y no los importa. Empresas, las beneficiarias de la RIC, sobrecapitalizadas, que como hemos dicho en estos días, ¿verdad?, han servido para incrementar el boom inmobiliario, la especulación inmobiliaria, camas turísticas que el mercado no demandaba. Recordamos que el presidente, el consejero de Economía y Hacienda de Canarias, del gobierno de Canarias, que decía que se había gastado en coches de lujo, que había incrementado el precio del suelo industrial. Es alucinante la cantidad de críticas que han hecho los defensores de la RIC, y a pesar de todo, la codicia evidentemente es un valor vertebrador de muchos de ellos, y a pesar de entender que era malo para Canarias, que para Canarias aquello tenía un efecto negativo, a pesar de eso, la codicia individual de cada uno de ellos les hacía al final
defenderla, ¿no? Pues hemos hecho ese planteamiento y evidentemente hay otros elementos del régimen económico y fiscal de Canarias que son claramente positivos y que los vamos a defender, como todo lo que tiene que ver con ayudas de transporte, lo que tiene que ver con desalación de agua, etcétera, ¿no? Y luego hay otras cuestiones que, cambiando su orientación, también serían positivas, como las ayudas a determinadas importaciones que no compitan con la producción local. Entonces se ha hecho un planteamiento en torno al REF relacionado con estas cuestiones. Y termino comentando solamente otro aspecto. Ahora tenemos por delante el reto de las elecciones europeas. Creo que es importante que nos impliquemos al máximo, ¿no? Las personas que estamos aquí, que transmitamos a los compañeros y compañeras que nos han dado la delegación para estar en esta asamblea, que transmitamos la necesidad de participar. Yo creo que el tema de Europa es importante. Normalmente aquí en Canarias siempre se dice que el tema de Europa es importante por lo que afecta a Canarias, por las cosas específicas de Canarias, claro que son importantes, pero seguramente son más importantes todavía las que no son específicas de Europa, de Canarias, perdón, ¿no? Las que nos están desmantelando nuestras condiciones de vida más generales. A mí me gusta recordar lo que decía Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, decía hace un tiempo que algunos estados tienen que entender que han perdido la soberanía. La soberanía, evidentemente, es la capacidad de decidir sobre el propio destino, ¿no? La soberanía es el poder de la gente. Si hemos perdido la soberanía en algunos estados del sur de Europa, quiere decir que hemos perdido la democracia. Nos están diciendo claramente que se han cargado la democracia, que nos han robado el poder colectivo para decidir colectivamente sobre nuestros asuntos, sobre nuestras vidas. Creo que hay que denunciar esta Europa antidemocrática y hay que transmitirle a la gente que, a fin de cuentas, los poderes económicos han diseñado un tablero de juego para desmantelar el estado del bienestar. Han hecho un espacio económico único, dividido en 28 países, en donde compiten unos contra otros, con distintos sistemas fiscales a ver quién baja más los impuestos. Y donde ponen a competir trabajadores de unos países con salarios más altos, con trabajadores de otros países con salarios más bajos, para ver también cómo se organiza esa competencia a la baja. Han creado condiciones estructurales para desfiscalizar los estados, para dejar sin fundamento el estado del bienestar y para ir erosionando y hundiendo los sueldos, la parte de la tarta que nos llevamos la clase trabajadora en la Unión Europea. Y luego, además, eso lo han complementado con un presupuesto que para 28 países es equivalente al presupuesto de Bélgica, pero la diferencia es que, claro, hay 50 veces más población que Bélgica. Un presupuesto que impide apoyar a los estados en problemas como España o como Grecia por culpa del diseño de la moneda única y todo esto también tenemos que irlo denunciando, no plantear que hay que denunciarlo. Y que hay un banco central que nos está haciendo gastar el dinero en una especie de extorsión legalizada por parte de la banca privada que nos cobra unos intereses que nos deja sin recursos para hacer políticas sociales, ¿no? Y como decía ayer Cayo Lara en su intervención en el acto de anoche, pues todo eso reforzado con el bipartidismo que cambia nuestra Constitución para que en primer lugar haya que pagar la deuda en un momento de crisis y de esa manera reforzar las condiciones estructurales de destrucción del estado del bienestar. Yo creo que tenemos que implicarnos al máximo. Insisto en la idea de la que hablábamos ayer también. Nos han preparado un viaje al tercer mundo con billete de ida y sin billete de vuelta y realmente las personas conscientes, las personas que entendemos lo que está sucediendo, creo que tenemos la obligación de actuar, ¿no? Como decía el apóstol Santiago, la fe con obras tenemos que demostrarlo. Así que ya no me detengo más y simplemente enhorabuena por esta asamblea. Tenemos los retos que hemos hablado, tenemos la autocrítica que hemos hecho también para rendir mucho más que hicimos en el informe de balance de la primera noche. Sabemos perfectamente lo que tenemos por delante y por lo tanto, buen trabajo, manos a la obra y vamos a intentar abrir espacios de transformación, de cambio y de la distribución de la riqueza y de la organización de nuestro territorio, ¿no? Bien. Me quedaron dos saludos a compañeros que también nos visitan, como es el compañero de ECUO, y quizás a lo mejor por tenerlo presente más el fin de semana, a la compañera. Y, como no, a Antonio Pérez Marrero, que nos acompañaron en varios de los debates, y quizás por eso he pasado por alto, por la cercanía igual, que es secretario insular de Comisiones Obreras en Canarias. Damos paso a la intervención del coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Bueno, felicitaciones.
felicitaros por el trabajo colectivo, poner en común el pensamiento colectivo, que es el mejor arma que podemos tener los trabajadores y las trabajadoras, la mayoría social, para defender nuestros derechos, los derechos de las capas populares de la clase trabajadora. Ni en dioses, reyes ni tribunos. Es una constante que algunos bebimos en los primeros textos marxistas, ¿no? Y yo me lo sigo creyendo, después de que ya he dejado de cumplir los 60 años. Los dioses no salvan a nadie, los tribunos no salvan a nadie, los reyes no salvan a nadie. Nos salvamos nosotros con la fuerza organizada de los trabajadores y trabajadoras y la mayoría social. Para mí eso es una constante en estos tiempos que parece que estamos todo el mundo, o mucha gente, esperando que venga el Dios Salvador, que nos va a salvar de este desastre que tenemos. Nos salvamos nosotros con el trabajo, repito, el pensamiento colectivo y el día a día, y con la propuesta concreta que podemos desarrollar y llevar cuando tengamos instrumentos de poder para poderla desarrollar. Y creo que esto es muy importante, que aunque parezca una obviedad, que en este tiempo nos volvamos de nuevo a mirar en esos criterios. Nosotros como fuerza política seguimos generando confianza entre la gente. A veces somos incluso hasta ambicionamos, somos tan autocríticos que cuando crecemos, y como dice hoy alguna encuesta, que estamos cuadruplicando el voto que tuvimos en las anteriores elecciones europeas, algunos seguimos siendo muy exigentes y diciendo eso es poco, teníamos que crecer más, teníamos que subir más, y hacemos autocrítica desde ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que eso se consigue cuando esta organización crezca más, cuando tengamos más estructuras como el árbol que va creciendo con las raíces en los barrios, entre la gente, en el movimiento obrero, en los conflictos cotidianos que tiene la gente cada día. Vamos a crecer ahí con nuestro trabajo y nuestra actitud permanentemente. Y para eso necesitamos fortalecer organización, porque los cambios se tienen que producir con organización. Lo decía anoche en el discurso, los cambios no se producen caídos del cielo ni en ninguna parte, se producen por la organización consciente de la gente, y eso está demostrado a lo largo de la historia. Nosotros ganamos confianza y hay un dato importante: el bipartidismo se deteriora, pero el bipartidismo no se ha hundido. Algunos piensan que ya se ha caído el bipartidismo al suelo, no, y tiene muchos instrumentos en su mano para poder conseguir que no se hunda de una manera completa. Ha perdido un porcentaje importante de poder y de voto. Tenían el 80% entre los dos grandes partidos de este país en las anteriores elecciones. Hoy las encuestas le están dando un 52% al bipartidismo, 53%. Pero eso significa que hay medio país todavía que está dispuesto a votarles. Por tanto, no se ha hundido, para aquellos que piensan que van a llegar las mareas ciudadanas y van a barrer a todo el mundo por delante. Los pies en el suelo, tengamos sobriedad, seriedad, rigor en los análisis y seamos conscientes del mundo y de la sociedad en la que estamos viviendo en este momento concreto. Nosotros estamos creciendo por algo, no solo porque la cosa le va mal a mucha gente. A mí me sería triste pensar que nuestra organización crecemos porque la gente sufre mucho y le va mal, no. Es porque algo no estaremos haciendo mal también nosotros, ¿no? Y nosotros hemos estado donde tenemos que estar y tenemos mochila histórica, aunque la mochila no se reconozca, y nosotros hayamos también puesto piedras en el camino a lo largo de la historia para impedir que la mochila se pudiera desarrollar, pero hemos estado donde había que estar con la gente. Hemos estado en la lucha de los sindicatos, lo dije anoche. Estamos con las mareas porque somos mareas de defensa de lo público. Estamos con la plataforma de afectados por la hipoteca porque nuestra gente es la que echan a la calle cuando desahucian a la gente. Por eso estamos ahí, formamos parte de ese proceso y de ese proyecto. Pero necesitamos evidentemente poder y tener más poder. Fijaros un dato que es importante. Las mareas, la plataforma de afectados por la hipoteca, hemos parado bastantes desahucios de la gente. ¿Cuántos en España? 500, 300, 200, 600, ¿cuántos hemos parado? Nos hemos confrontado con la policía, con los agentes judiciales y les hemos dicho no vais a echar a esta familia. Y si las echéis nos tenéis que echar a todos. Y eso ha sido una tarea importante, ¿no? Pero ¿a cuántos hemos llegado? En una comunidad autónoma, Andalucía, teniendo un poquito, solo un poquito de poder y con una legislación, conseguimos parar 3.200 desahucios simplemente poniéndolo en el diario oficial de la comunidad autónoma. Eso es poder también de gobierno. Después ya sabéis que lo han recurrido, que está en el Constitucional y que lo han paralizado. Por tanto, hay que seguir en la acción, en la calle, en la lucha, pero al mismo tiempo tenemos que ir a conquistar el poder. El gobierno para conquistar el poder y cambiar realmente la realidad que está sufriendo la gente. Yo creo que nosotros, nuestro discurso tiene que seguir siendo el mismo, es ganar la hegemonía gramsciana. ¿Qué es eso? Me imagino que quienes estamos aquí lo sabemos, pero pues si algún joven todavía no lo sabe suficientemente, es que las ideas
que estamos bebiendo y construyendo colectivamente los ciudadanos y ciudadanas, la clase trabajadora, de un modelo de sociedad al que aspiramos, empiezan a calar no solo en nuestras filas, sino que calan en la mayoría de la sociedad. Y cuando la gente en la calle y en el bar habla de que no tenemos que pagar la deuda, o una parte de la deuda, o no hay que pagar los intereses de la deuda, o que es injusto echar a la gente de su casa y que hay alternativas, eso es conseguir la hegemonía gramsciana, cuando una fuerza política defiende eso y enraiza en lo que es el pensamiento de las clases populares y de la gente con la que hablamos cada día y estamos cada día, ¿no? Y en esa línea es en la que nos tenemos que mover en este tiempo en el que estamos, ¿no? El poder económico tiene un objetivo, por eso se ponen siempre tan de acuerdo. Por eso hay menos divisiones en la derecha política y en la derecha económica, porque les une el dinero. Y nosotros tenemos más dificultades porque nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, primero en la ideología, después en lo concreto, luego en las personas que tienen que desarrollar las propuestas y las alternativas. Somos más quisquillosos y más quisquillosas desde el punto de vista de la izquierda y por eso nos cuesta mucho más forjar la unidad. Pero la derecha económica también ayuda a que no podamos forjar unidades. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. No solo no les interesa que una fuerza política alternativa pueda crecer. Lo expliqué un poco anoche, pero recordar esto que es importante. Hoy la deuda es clave y los intereses de la deuda son claves. Y por tanto la función hoy de los mercados y del poder es mantener que esa deuda y esos intereses se tienen que pagar. Y nosotros somos la única fuerza política en la izquierda en este momento, junto con otras pequeñas fuerzas que hay también, que estamos planteándonos de cara en serio, plantar cara a la deuda y plantar cara a los intereses. Y esto no son palabras menores. Y ante eso el poder político y el poder económico tienen que hacer lo imposible para conseguir que no nos salgamos con la nuestra y que no desestabilicemos lo que es su sistema, que no es nuestro sistema. Hay una feroz ofensiva, por tanto, del poder económico, porque ellos quieren seguir socavando el Estado, porque quieren que tengamos menos Estado para que tengamos menos garantías de derechos sociales, los ciudadanos y ciudadanas, la mayoría social. Quieren mantener a la monarquía, y en esto se ponen de acuerdo el bipartidismo de una manera rotunda. Partido Popular, Partido Socialista tienen un denominador común: hay que mantener la monarquía como sea, y por eso hoy se apoyan mutuamente para intentar que la infanta Cristina no se siente en el banquillo de los acusados. Tienen que mantener un sistema judicial que tenemos en España, donde no es verdad que la justicia sea igual para todos. Y para eso controlan los aparatos y los poderes del Estado y de la propia Fiscalía. Tienen que mantener el sistema de la banca tal como lo están concibiendo en este momento. Y tienen que mantener un sistema electoral injusto, donde cada voto no tenga el mismo valor electoral. En las elecciones europeas sí tiene cada voto el mismo valor electoral. Aquí no hay posibilidad de truco directo. Aquí todos los votos valen igual, y ahí vamos a ver realmente el apoyo popular que tenemos las distintas fuerzas políticas en nuestro país. Deciros que con todo esto lo tenemos que combatir de una manera, y es con organización, organización y organización. Sin eso no es posible que hagamos transformaciones ni hagamos cambio, y no me entretengo más. Y tenemos que forjar alianzas, seguir forjando alianzas con otras fuerzas con las que nos entendemos y coincidimos en lo fundamental, en elementos programáticos. Yo me junto y nos juntamos con otros, nos juntamos con iguales o con similares en función de que en lo concreto coincidimos en determinadas cuestiones. Eso es lo que nos une, eso es lo que nos ata. No son las caras. Son los líderes maravillosos que vienen y nos iluminan el camino. No, no, es lo concreto, en lo que nos ponemos de acuerdo en lo concreto, y en eso tenemos que seguir forjando las alianzas con todo lo que se quiera mover a la izquierda alternativa de las políticas que está generando el neoliberalismo y el capital en España. Esto es simple, es sencillo, lo que es difícil es construirlo, pero es sencillo, la hoja de ruta no es complicada y en esa línea tenemos que estar. Nosotros queremos construir un modelo de Estado, y esta España no es Grecia. En Grecia se hizo Syriza y está teniendo un apoyo popular cada vez más grande, se están acercando al 30% del voto. Pueden llegar a ser la primera fuerza ya política en Grecia, pero en Grecia no hay independentismos en determinados territorios. No tiene el problema de la desvertebración de este país que tiene esta España, que esta es una España invertebrada. Y es muy complejo ese tema, porque generar una alianza para conseguir definir y llevarle al pensamiento de la gente un modelo concreto de Estado, un modelo de Estado, que es lo que la gente quiere conocer, es mucho más complejo cuando hay fuerzas independentistas que están planteando que quieren tener su propio Estado para tomar sus propias decisiones por sí mismos. Y lo que tenemos que valorar es si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si eso es positivo o eso es negativo para la clase trabajadora y para la mayoría social. Yo creo que yo tengo una patria, tal vez por mi cultura y mi educación, mi patria es la de los trabajadores.
Yo no tengo otra patria, de la mayoría social, de las capas populares, yo no tengo patrias de fronteras. Cuando queremos romper fronteras, no podemos pretender que las fronteras nos van a resolver los problemas de la mayoría social y de la clase trabajadora. Nuestros problemas están en otra parte, están en las clases, en la lucha de clases, en los que nos explotan, en los que se aprovechan de la pobreza de la gente, en los que crece su riqueza a costa del sufrimiento de los ciudadanos. Es la misma historia de siempre. Cambiarán los tiempos, pero no cambia el fondo de la historia. Y la desigualdad social en España y la desigualdad social en Canarias es exactamente la misma, tienen los mismos actores, tienen los mismos autores. Tiene la gente que busca en los contenedores y tiene la gente que se enriquece y que no sabe qué hacer con el dinero que tiene. Esta es la historia de siempre y no ha cambiado a lo largo de la historia. Y por tanto eso lo tenemos que tener claro en nuestra cabeza. Por eso el siguiente modelo de Estado, el que queremos forjar, el Estado federal, republicano y solidario, lo tenemos que forjar porque queremos hablar de solidaridad y seguir hablando de solidaridad con mayúsculas. Y la solidaridad no es que hagamos y acotemos territorios, la solidaridad, la justicia, me gusta más la palabra justicia que solidaridad, es que se tiene que redistribuir la riqueza de un país con justicia y se tienen que acabar las bolsas de pobreza y no podemos permitir que crezcan las bolsas de riqueza para que la gente se muera de hambre en cualquier parte de los territorios de un Estado. Eso es un Estado federal, el que nosotros entendemos, y será complejo construirlo, y hay que respetar las identidades de los pueblos sin ningún género de dudas, pero hay una identidad común, que es la identidad de que tiene que haber elementos igualatorios en cualquier parte de los territorios de un Estado, de una Europa y de un mundo concreto, que es el gran objetivo que tenemos o debemos tener aquellos que no tenemos más patria que la patria de nuestras manos para trabajar, y en definitiva el conocimiento que podamos aportar y nuestra inteligencia al proceso y al proyecto común. Nos vienen unas elecciones europeas, estamos trabajando en el programa, en eso nos tenemos que preocupar. Hay que preocuparnos, no hay que mirar a otras cosas, que nos están saliendo muchas cosas alrededor, nos quieren meter en unos debates que no son nuestros debates. Nuestro debate, ¿cuál es? Es el que tenemos que forjar un proyecto con la gente, con el tejido social, con los aliados, y forjar un proyecto europeo para defender los parlamentarios y parlamentarias que tengamos en el Parlamento Europeo, seguir defendiendo allí ese proyecto contra una Unión Europea que se está construyendo contra los trabajadores. Ese es nuestro único objetivo, nuestra hoja de ruta, porque eso es lo que le vamos a decir a los ciudadanos en el mes de mayo cuando vayan a las urnas. ¿Qué proyecto concreto queremos para la Unión Europea? Independiente que tengamos la fuerza o no para poderlo aplicar, ojalá y la tuviéramos para poderlo aplicar. Pero que vamos a tener más peso, eso no cabe ninguna duda, en ese Parlamento Europeo. Y un elemento que va a ser común y va a ser determinante, y quiero entretenerme un minuto porque va a ser un eje de campaña sin ninguna duda, que hay que plantarnos ante el pago de intereses de la deuda de nuestro país. No ante la deuda, porque algunos dicen no hay que pagar la deuda, cuidado con ese tema que es delicado. Una parte de la deuda importantísima se ha hecho para que tengamos salud, tengamos educación, etc. Nos hemos endeudado también para eso, y eso no podemos decir que no lo pagamos. Cuando hablamos de auditar la deuda estamos diciendo qué parte de la deuda es ilegítima y es aquella con la que hemos salvado a los bancos un agujero que no hemos creado nosotros, que lo han creado otros, y esa sí es deuda ilegítima y la tienen que pagar otros y no la tenemos que pagar nosotros. Para poder plantar cara al mercado tenemos que tener independencia económica para tener independencia política. No hay independencia política si no tenemos independencia económica. Esto ya se teorizó antes de 1917. Y eso lo tenemos que saber. Si cada día tenemos que ir al mercado a pedir dinero para pagar la nómina de los funcionarios, para pagar las pensiones, y tenemos que recurrir para pagar los gastos del Estado al mercado para que nos presten, nosotros no tenemos independencia económica. Y por tanto no tendremos independencia política. Y eso lo tenemos que trabajar, es un proyecto serio, de fondo, para que la gente que no entiende, pero también para la gente que entiende, sepa que es posible hacerlo. Plantarnos ante los intereses de la deuda. No puede pagar este país 36.000 millones de intereses de deuda como estamos pagando cada año. No lo podemos pagar porque eso se quita a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales y en definitiva al comer de la gente. ¿Qué se podía hacer con 36.000 millones de euros si somos capaces de plantar cara y decirle a los acreedores, miren ustedes, van a cobrar el principal, pero no van a cobrar los intereses? Se podían crear 1,5 millones de puestos de trabajo automáticamente en el país. Y esto no es ninguna tontería ni es demagogia. Se pueden crear con 36.000 millones de euros 1,5 millones de puestos de trabajo. Y eso iba automáticamente a repercutir en la economía y a paliar la situación social que está sufriendo mucha gente en este país. Eso se vería de manera automática, se puede hacer. Hay que orquestar bien la propuesta, hay que combinar, que la gente apoye, haga suya, que tengamos la hegemonía gramsciana en la propuesta, que tenga los pies en el suelo,
para que podamos plantar cara, y tiene que ser un eje importante de la campaña de las elecciones europeas, porque eso es posible, que lo pudiéramos desarrollar. Después nos van a venir elecciones municipales, y estas son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque ahí la gente nos dará la confianza mirándonos a los ojos y sabiendo que vamos a estar en sus ayuntamientos, que vamos a estar ahí gestionando la vida de la gente. Y ahí es el trato es directo, se conoce a la gente de los pueblos, de los barrios. No es el político que nos viene de allí, que no le conocemos y que le ha puesto la organización por intereses no sé qué extraños de la organización, son los que nosotros tenemos que poner. Y ahí es donde nos la jugamos con la gente. Ahí es donde veremos la confianza que la gente tiene en nuestro proyecto de política municipal. La República de 1931 vino después de unas elecciones municipales. Y después llegó la República, fue un proyecto que nos frustraron. Ojalá y no lo hubieran frustrado y seguramente este país hoy sería un país totalmente diferente. Pero lo frustraron y este nuevo proyecto no lo pueden frustrar. Y ahí nos tenemos que empeñar. ¿Y esto qué significa? Que necesitamos recursos. Que no dicen verdad aquellos que dicen que se tienen que autofinanciar las organizaciones políticas, que no reciban ninguna ayuda del Estado, que se arreglen con su cuota. Todos los que defienden ese tema, unos conscientes y otros inconscientes, lo que quieren es que no podamos organizar el movimiento obrero y la clase trabajadora. La diferencia de otros es que nosotros no queremos subvenciones de las empresas, porque entonces tendremos que poner las instituciones al servicio de las empresas que nos subvencionen. Por eso queremos que la subvención sea pública, clara y transparente del Estado, para que los políticos que estén en las instituciones estén siempre al servicio del interés general y no al servicio de las empresas como están en Estados Unidos. En Estados Unidos hay un sistema de primarias, lo dije el otro día, y la gente me trataba de arcaico. Es que no somos demócratas, yo soy un demócrata. Yo he salido elegido por primarias en mi provincia, cuando nos elegían a los diputados y diputadas que podíamos ser, en un proceso democrático de nuestra organización, de la gente. En Estados Unidos se hace un proceso de primarias, y yo de esto no voy a hacer una bandera dialéctica en los medios de comunicación, porque entonces dirán que el coordinador de Izquierda Unida es un carcamal que no quiere la representación popular y que la gente vote a la gente que no está en partido, porque es lo que nos van a decir, que somos unos sectarios, unos dogmáticos y unos interiorizados en nuestra organización. Pero en Estados Unidos se hacen primarias, vota la gente, 2 vueltas, los ciudadanos libremente votan, pero después ¿qué hacen los gobernantes? Están al servicio de las empresas que le pagan la campaña electoral a los republicanos y a los demócratas, y por tanto da igual que el pueblo vaya y da el voto si después van a servir los intereses de las compañías del rifle y de las otras, porque son los que le han financiado las campañas que vemos tan maravillosas de esa participación. Ese no es el modelo. Ese no es el modelo. Lo fundamental para nosotros es que tenemos que tener un proyecto concreto, democrático, ampliado en su debate y discusión con toda la gente que quiere cambiar esta realidad, con las asociaciones, hartarnos de reuniones con el tejido social y sindical, elaborar un proyecto común y después los dirigentes que decidamos, las personas que decidamos quienes sean, que vayan a un organismo, sepamos y tengamos la seguridad de que van a defender ese proyecto allí donde estén. A mí me da igual que la lucha contra la ley del aborto del gobierno la defienda quien sea en cualquier parte de España. Yo me siento representado por cualquier persona que defienda la lucha contra la ley del aborto en cualquier parte de España. Me siento plenamente identificado y representado. Y aquí nos cuesta a veces mucho sentirnos representados. Y lo tenemos que tener en nuestra reflexión. Vamos a ir a un proyecto europeo, unas elecciones europeas, y vamos a tener más escaños en las elecciones europeas, más parlamentarios. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener más peso político para llevar más propuestas al Parlamento Europeo. Cierto, pero hay una cosa importante, va a haber más recursos económicos. Y los recursos económicos nos van a permitir que podamos ampliar la organización, que podamos ser solidarios. Esa es la solidaridad. Federaciones que tienen más recursos y más riquezas con federaciones que tenéis menos recursos y menos riqueza y menos posibilidades, porque necesitáis recursos para hacer candidaturas municipales, para crecer, para desarrollaros. Eso es la solidaridad. Y esa garantía nos la tienen que garantizar también los parlamentarios que tenemos. Yo soy un parlamentario en España. De mi salario paso un tercio del salario a la organización, y ese tercio de mi salario le permite a la organización que pueda haber otra persona y otro compañero que pueda ejercer, o compañera que pueda ejercer la actividad. Eso se llama justicia, eso se llama solidaridad. Y eso también lo tenemos que tener claro de cara al proceso de las elecciones europeas. Concluyo, por no extenderme más, vamos a ir a las elecciones autonómicas, y yo las definiría con una frase. Está duro el proceso. El 630 es muy duro. La voluntad la tienen, la decisión la tienen, como bien sabéis, aquí, no está en Madrid.
la tienen aquí. Pero el sistema electoral, mantenerlo para mantener el chiringuito, antidemocráticamente no lo quieren soltar. Porque eso forma parte de mantener el sistema. Y mantener el sistema forma parte de mantener el bipartidismo, y forma parte de mantener los mercados, y forma parte de mantener los intereses que relaté al principio, y lo sabéis perfectamente. Eso es clave. Pero aquí tal vez, lo decía ahora a los medios de comunicación, hay una frase que nos podría servir. Tenemos que acabar en el Parlamento de Canarias con los 100 años de soledad de la clase trabajadora y la mayoría popular y la mayoría social, que no han estado. Finalmente, en el Parlamento de España tenéis que tener canarios y canarias en el Parlamento de España. Podéis tenerlos. Si no quieren cambiar el sistema, con la circunscripción actual, y hablo del sistema ya federal, el sistema electoral central, podéis tenerlo. Necesitáis ir por un 12 o un 13% del voto en las dos circunscripciones, en Tenerife y en Las Palmas. Y podéis tener representación, la podemos tener. Y por tanto habrá gente que defienda directamente intereses de Canarias, de la clase trabajadora y de la mayoría social. Y eso es importante, que vayamos pensando que eso también va a pasar. Y puede pasar, y las encuestas y la confianza de la gente camina en esa dirección si lo hacemos bien. Si no nos quedamos mirando a los alrededores y miramos en la organización y en toda la gente que quiere coaligarse y aliarse con nosotros en forjar una alianza seria, concreta, sobre lo concreto, sobre el programa y sobre la propuesta programática. Concluyo, por tanto, diciendo que trabajo, candidaturas, organización, participación, movilización, programa y proyecto político para la mayoría social. Y finalmente un elemento que es el que más hoy valoran los ciudadanos, y lo valoran con razón. ¿Sabéis lo que dicen los ciudadanos cuando se preguntan por los políticos? ¿Qué valoran más en los políticos? Valoran el conocimiento, valoran la inteligencia, valoran la pose, valoran la cara, si es guapa, si comunica bien, comunica regular. No, lo que más valoran se llama honestidad. Eso es lo que más valoran los ciudadanos en la calle. Nos están pidiendo a gritos que seamos decentes, que seamos honestos, que seamos honrados en la vida pública cuando gestionamos recursos del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Con eso se conforma mucha gente y hace bien. Por tanto, no nos olvidemos que esa bandera es de esta organización, con nuestros defectos que tendremos y casos que nos saldrán en no sé qué sitio, pero que hay que corregir en cuanto salgan. La bandera de la honestidad a esta organización no nos la quita nadie. Y esa la tenemos que seguir defendiendo cada día que salga el sol y cada día que hagamos una propuesta política y que hagamos un trabajo en cualquier institución diciendo que de verdad representamos con honestidad y con decencia a los ciudadanos y las ciudadanas. El mundo va a cambiar de